Capítulo 24. ¿Qué relación tienen las ordenanzas con la expiación? La esencia espiritual de toda ordenanza. Hace algunos años, el gerente de nuestro despacho de abogados depositó por error 2 de mis pagos de nómina en la cuenta bancaria de mi secretaria. Al poco recibí una llamada embarazosa del banco. Habían rechazado mis cheques por no tener fondos suficientes. Por buenas que hubieran sido mis intenciones, no había habido el dinero necesario en mis cuentas en el momento justo para cubrir las cantidades de los cheques emitidos. De manera semejante, si no hubiera habido expiación, todo bautismo, todo matrimonio, toda ordenanza, sería como un cheque extendido con cargo a una cuenta vacía. Sencillamente, no habría fondos para pagar la suma exigida, para limpiarnos en el momento del bautismo, para sellarnos en el momento de celebrarse el matrimonio, ni para resucitar en la segunda venida. Sin la expiación, todas las ordenanzas del Evangelio podrían tener un sello que dijera sin fondos, en negrita y en grandes letras. La expiación es lo que aporta la vida, el aliento y la esencia a cada principio y ordenanza del Evangelio. Es el banco espiritual, la carta de crédito, que nos permite retirar los fondos necesarios para el rescate y satisfacer así las demandas de la justicia. A este respecto, el elder George F. Richards enseñó: las ordenanzas del Evangelio poseen una virtud intrínseca en razón de la sangre expiatoria de Jesucristo, y sin ella, no habría virtud para la salvación en ellas. Por consiguiente, si deseamos entender mejor una ordenanza de salvación y su simbolismo, convendría preguntarse: ¿qué relación guarda esta ordenanza con la expiación de Jesucristo? El sacrificio y las ofrendas. La primera ordenanza instituida entre los hombres fue el sacrificio de animales. Adán había recibido el mandato de ofrecer las primicias de su rebaño. Esta ordenanza estaba diseñada para dirigir los pensamientos y la atención del hombre al punto neurálgico de la historia: la expiación. El ángel afirmó ante Adán: esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. El Señor se apresuró a concentrar los esfuerzos espirituales, emocionales e intelectuales del hombre en ese acontecimiento de la mayor importancia. El sacrificio de animales fue uno de los primeros mandamientos de Dios al hombre mortal. La intención subyacente de la ordenanza sacrificial era dirigir los pensamientos y poderes reflexivos hacia la expiación. Este era el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Jacob enseñó: guardamos la ley de Moisés, dado que orienta nuestras almas hacia él. Cuando las huestes de Israel ofrecían sus sacrificios, no obstante, uno se pregunta cuántos entendían de verdad el significado divino debajo del proceso mecánico. Desafortunadamente, muchos en Israel nunca entendieron las ordenanzas y los sacrificios relacionados con la misión del Salvador. Al parecer pensaban que en las ordenanzas mismas residía la salvación, sin el sacrificio de un Redentor. Abinadí testificó a este respecto. Por tanto, les fue dada una ley, sí, una ley de prácticas y ordenanzas. ¿Y bien, entendieron la ley? Os digo que no todos entendieron la ley, y esto a causa de la dureza de sus corazones, pues no entendían que ningún hombre podía ser salvo, sino por medio de la redención de Dios. Algunas almas cerradas sabían de la necesidad de un Redentor, pero creían incorrectamente que la sangre de Abel, y no la sangre de Cristo, era el agente purificador. El Señor le mencionó esta herejía a Abraham. Y Dios habló con Abraham, diciendo: mi pueblo se ha apartado de mis preceptos,
y no han mantenido mis ordenanzas, las que les di a sus padres, y han dicho que la sangre del justo Abel fue derramada por los pecados, y no han sabido en lo que son responsables ante mí. Retrospectivamente, parece increíble que un pueblo fuera capaz de entender la necesidad del sacrificio expiatorio, pero no pudiera conocer al Cordero Sacrificial. El rey Benjamín llegó a la misma conclusión trágica. Y les mostró muchas señales, y maravillas, y símbolos, y figuras, concernientes a su venida, y también les hablaron santos profetas referente a su venida, y sin embargo, endurecieron sus corazones, y no comprendieron que la ley de Moisés nada logra salvo que sea por la expiación de su sangre. El Señor le hizo una pregunta al Israel apóstata. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas ni de machos cabríos. Dicho de otra manera, los sacrificios en sí mismos carecen de sentido. No son un fin. Solamente adquieren sentido si sirven para centrar la mente y el corazón del oferente en el sacrificio expiatorio del Salvador. De no ser así, son una matanza y no un sacrificio, son repulsivos y no agradan al Señor. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que para tantos resultara incomprensible la expiación, cuando día tras día, año tras año, incontables animales fueron sacrificados como prototipos del expiador? ¿No vieron las masas en esta ordenanza preparada por Dios, un prototipo sencillo y claro de la redención? De manera similar, ¿por qué solamente Daniel vio la manifestación divina, y no la vieron los hombres que estaban con él? Cuando la multitud de las huestes del cielo prorrumpió en cánticos desde los dominios celestiales. Gloria a Dios en las alturas, ¿por qué tan solo un grupo selecto de pastores de los montes escuchó esas verdades gloriosas? Probablemente la estrella era visible